Hola nuevamente mis hermanos, qué agradecido estoy de verles otra vez con estos estudios que hemos estado llevando acerca de la Confesión de Fe de Westminster. Y hemos tratado solamente el capítulo 1 y en esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar de la parte 2 y 3 del capítulo 1 de esta confesión de las Sagradas Escrituras. Y vamos hoy a analizar un poco acerca de los libros canónicos o que aceptamos como inspirados por Dios. Hoy veremos también la importancia de la inspiración divina y por último el por qué no aceptamos los libros apócrifos que la Iglesia Católica Romana sí acepta y de alguna manera ve como autoridad, al igual que los otros libros. Sin embargo, hoy queremos estudiar, profundizar acerca de este tema, así que les pido que me acompañen en su confesión de fe a los apartados 2 y 3 del capítulo 1, y dice así: bajo el nombre de Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita, se comprenden todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son libros del Antiguo Testamento 39. En el Pentateuco tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En los libros históricos tenemos 12 y son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. En los libros poéticos o sapenciales tenemos 5 que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En profetas mayores tenemos 5 y son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por último tenemos a los profetas menores que son 12 y estos son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías para finalizar. En el Nuevo Testamento tenemos que son 27 libros y tenemos a los evangelios en primer lugar que son 4. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, de Lucas y del apóstol Juan. Tenemos un libro histórico llamado Los Hechos de los Apóstoles. Tenemos después las cartas de Pablo, que aproximadamente son 13. La primera es a los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Y por último tenemos las cartas comúnmente conocidas como universales o católicas en el sentido de universalidad. En estas cartas se encuentra la carta a los Hebreos, de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y por último el libro de Revelación o Apocalipsis. Así que estos libros, dice la confesión, todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de conducta. Y en la tercera sección la confesión dice que los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos. Hasta aquí vamos a estudiar el día de hoy esta parte de la confesión, la parte 2 y 3 del capítulo 1. Y en estas secciones que hemos leído vamos a meditar en este día. Y bueno, vemos que en estas partes se afirman las siguientes verdades que trataremos ahora mismo. Primero, que en las dos grandes divisiones que tenemos en nuestras Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento, estos libros está completa la revelación que Dios quiso darnos y que es suficiente para nuestras almas. A esto le llamamos el canon de las Sagradas Escrituras. Verdad número 2 que vemos aquí: todos los libros canónicos que hemos mencionado ya son inspirados por Dios y por ende nos son dados como iglesia reformada, como iglesia cristiana, como autoridad en nuestra fe, en nuestra práctica. A estos libros inspirados por Dios, nuestra mente debe de estar cautiva.
Y la tercera verdad que vemos aquí es que los libros comúnmente llamados apócrifos no son parte del canon inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto no deberían estimarse como mayor autoridad que cualquier otro escrito humano, y ni siquiera deberían de alguna manera ponerse en el lugar que tenemos en el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. No son inspirados por Dios, por lo tanto nuestra conciencia no está obligada a obedecerles, aunque puede ser bueno leerles, informarnos acerca de ellos, pero no someter nuestra conciencia y corazón a su autoridad, ya que no son inspirados por el Señor. Así que, habiendo mencionado brevemente estas verdades que vemos en esta parte de la confesión, me gustaría que me ayudaran de alguna manera a poner atención a estas verdades que vamos ahora de alguna manera a expandir. Y número uno, hemos dicho que estas dos grandes divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento está completa la revelación que Dios quiso darnos. Y sabemos que los libros del Antiguo Testamento están inspirados por el Señor por las siguientes razones. Número uno, porque Cristo y los apóstoles confirmaron que el canon del Antiguo Testamento, tal y como lo conocemos hoy día, es inspirado por el Señor. Ellos citan normalmente las escrituras como la ley, los profetas, o las santas escrituras, o los salmos. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús va camino en Maús, se encuentra a unos discípulos que estaban ciertamente tristes porque habían muerto el Mesías. Ellos no reconocen a Cristo y dice que Cristo les llama insensatos. Y dice que desde Moisés y pasando por los profetas y todas las escrituras les declaraba acerca de lo que él decía en dichas escrituras. Jesucristo reconoce el Antiguo Testamento tal y como lo conocemos ahora como inspirado, es decir, como de alguna manera proviniendo del Señor. Cristo reconoce la autoridad divina del Antiguo Testamento. Es más, el canon del Antiguo Testamento tal y como lo tenemos hoy es el que se menciona incluso en el Nuevo Testamento. No se citan, tenemos que notar, los libros apócrifos. No se citan en los labios de Jesús o de los apóstoles. No aparecen como autoridad para la iglesia, ni siquiera para los judíos primitivos. Los judíos no aceptaban los libros apócrifos. Y testiguando de alguna manera que el Antiguo Testamento tal y como lo tenemos proviene del Señor, Cristo cita comúnmente el Antiguo Testamento. Los apóstoles lo hacen. Es más, la Septuaginta o la traducción griega de las escrituras hebreas hechas en griego aproximadamente en el 285 a.C., Cristo justamente y los apóstoles la citan frecuentemente y no citan incluso estos libros apócrifos o deuterocanónicos, como la Iglesia Católica Romana los quiere llamar, del segundo canon. Cristo cita las escrituras, el Antiguo Testamento tal y como hoy lo poseemos. Algunos historiadores tan tempranos del primer siglo como Flavio Josefo incluso afirman que el Antiguo Testamento se compone tal y como lo hemos mencionado al principio y no cita otra vez estos libros apócrifos. Y el testimonio, hermanos, de los escritores, de los cristianos primitivos, junto con el de los antiguos judíos, rabinos, maestros, atestiguan que el canon del Antiguo Testamento, tal y como lo poseemos hoy en día, es el que se aceptaba como inspirado por Dios. Eso en cuanto a la evidencia del Antiguo Testamento. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, la mayoría de cristianos en la mayor parte del mundo reconocía el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos como inspirado por Dios. A excepción, tenemos que decirlo, de algunos libros que de alguna manera fueron después de alguna manera
concordados y aceptados dentro del canon del Nuevo Testamento, como lo fueron, por ejemplo, Santiago o el libro de Apocalipsis, pero mayormente en la historia de la iglesia primitiva se aceptaba la lista que tenemos del canon del Nuevo Testamento en su mayoría. Y los padres de la iglesia están de acuerdo también en esto. Incluso las primeras traducciones, una de las más grandes, que fue la Vulgata, recopila nuestra lista del Nuevo Testamento tal y como la conocemos hoy en día. Incluso la versión Peshitta, esta versión siriaca, que fue una de las primeras, también está de acuerdo en la lista de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora es en cuanto a la evidencia externa, pero hay una evidencia interna que también corrobora que estos libros del Nuevo Testamento han sido de inspiración divina. Puede ser incluso el lenguaje, la forma en cómo fueron escritos, de una manera muy natural, con un griego, en este caso el Nuevo Testamento, koiné en su mayoría. La armonía que tienen estos libros del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento, de alguna manera apuntando hacia un mismo tema, que es Jesucristo. De alguna manera incluso la concordancia que se tenía entre uno u otro escrito, de alguna manera incluso esto fue una regla para ser aceptados estos libros como parte del canon. No tenían que tener de alguna manera discordancia o estar en contra de los otros libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Así que estas son algunas evidencias por las cuales creemos que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento son de inspiración divina. Ahora, ¿qué nos referimos con que son inspiración divina? Para eso me gustaría que me acompañaran a 2 de Timoteo 3:16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en justicia. El término griego que se ha traducido como la palabra inspirado quiere decir literalmente exhalada por Dios. En otras palabras, cada palabra de las escrituras, en este caso Pablo hace referencia al Antiguo Testamento principalmente, pero podemos decir lo mismo del Nuevo Testamento. Cada palabra proviene de Dios mismo. En un sentido muy real, Dios es el autor. Aunque tenemos aproximadamente 40 escritores, los cuales escriben a lo largo de 1500, 1600 años. Sin embargo, detrás de estos escritores hay una gran mente, hay un gran autor, un único autor, que es Dios, el Espíritu Santo. Es decir, que Dios usó a los hombres como receptores de su voluntad, usando incluso su estilo, su personalidad. De alguna manera Dios estaba respetando la personalidad, incluso los estudios, la forma, el estilo de cada escritor. Pero detrás de ellos Dios estaba inspirándoles a escribir lo que Él deseaba que su iglesia, que su pueblo conociera. Otro pasaje que reafirma esta idea es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Pero ante todo, dice Pedro, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Creo que la idea incluso aquí es un poco más clara, pero me gustaría ayudarte a entender esto más y me gustaría leer este mismo texto ahora en la versión NTV. Creo que nos arroja bastante luz, por eso la uso. Sobre todo, dice, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Aquí, la palabra interpretación deberíamos traducirla como, o deberíamos pensar en el origen
o en la fuente. Es decir, las escrituras no se originaron, dice Pedro, por ningún hombre. La fuente no fue humana, sino que fue Dios a través de su Santo Espíritu, inspirando a los autores, escritores de las Escrituras a escribir lo que Él deseaba que su iglesia, que su pueblo conociera acerca de Él. En este sentido, aquí es muy ilustrador la palabra inspirado, porque aquí hace referencia a un término náutico. Describe el efecto justamente del viento que sopla sobre las velas de una nave, de un barco, y lo hace mover sobre las aguas. Es decir, el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia a escribir lo que Dios quería que ellos escribieran. Fueron movidos por el Espíritu Santo a hablar, a moverse en las aguas de la revelación divina para dejarnos por escrito lo que el Señor quería que nosotros recibiéramos. Y hay muchas pruebas que podemos hablar acerca del por qué creemos que las escrituras son inspiradas por Dios, y hay muchas. Podemos hablar incluso de afirmaciones y frases que encontramos comúnmente en las escrituras, como el Señor dice, dando a entender el Espíritu Santo dijo, Dios dijo, el Señor por boca de su siervo dijo, y frases como estas denotan que fue Dios que estaba hablando. Tanto el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos hallar estas frases, e incluso el Nuevo Testamento deja evidencia de que el Antiguo Testamento es Dios mismo hablando. Incluso los apóstoles citaron estas escrituras teniendo la certeza que eran inspiradas por Dios. Y a los apóstoles les fue dada de alguna manera esta promesa, que Jesucristo les iba a recordar todas las cosas. Y obviamente ahora entendemos, a la luz del contexto histórico y general, que estas cosas eran de alguna manera lo que Cristo quería que su iglesia supiera, lo que Dios quería que su pueblo atesorara. Pero una evidencia, creo yo, la más genial, la más grande, por la cual sabemos que las escrituras son inspiradas por Dios, es que hay una unidad sobrenatural. Y recordemos, como hemos dicho, 40 escritores de diferentes nacionalidades, diferentes estados sociales, políticos, socioeconómicos, con diferente preparación. Algunos eran reyes, otros eran campesinos, algunos eran cobradores de impuestos, otros doctores, otros pescadores, diferentes oficios. Sin embargo, 40 escritores durante 1500, 1600 años concuerdan todos en un mismo tema. Todos apuntan hacia un mismo tema, hacia el gran drama de la redención. Todos apuntan, como hablamos en nuestra clase pasada, a la necesidad de nuestro Salvador. Todos apuntan hacia Jesucristo. Por eso Jesús les habla a los discípulos camino a Emaús acerca de Él, desde Moisés y por todas las escrituras. Porque todas las escrituras hablan de Cristo. Y todos estos escritores, aunque muchos de ellos nunca se conocieron, jamás tuvieron contacto alguno, todos están de acuerdo en este tema. Y esto es una unidad, mi hermano, una unidad sobrenatural. Ningún otro libro, otra compilación de libros tienen concordancia tan exacta, tan plena, tan perfecta como las escrituras. R.C. Sproul en este punto dice: los escritores del canon realizaron su labor como agentes de revelación bajo la superintendencia del Espíritu Santo.
Los autores humanos recibieron la habilidad para escribir solo lo que Dios quiso que escribieran. Por lo tanto, la autoridad de sus palabras no provienen de ellos mismos, sino de Dios. Fin de la cita. Es Dios hablando, es Dios revelándose. Por lo tanto, a estas escrituras, nuestros corazones deben permanecer cautivos, haciendo un eco de lo que el reformador Martín Lutero dijo en la Dieta de Worms. Nuestra mente debe estar cautiva a la palabra del Señor, a los libros que tenemos en nuestras Biblias. Porque también, y la última verdad que vemos en esta sección de la Confesión de Fe de Westminster, es que los libros apócrifos no forman parte del canon sagrado y por lo tanto no deben ser estimados de mayor autoridad que cualquier otro escrito humano. Y bueno, tenemos que decir algunas cosas antes de finalizar esta clase. Y es que estos libros no los aceptamos como canónicos porque incluso se redactaron en un tiempo en donde comúnmente se conoce la época del silencio, el periodo intertestamentario. El periodo en el cual Dios de alguna manera no reveló algo nuevo, sino que Dios permaneció en algún momento, podemos decirlo de esta manera, en silencio en cuanto a la profecía. Y bueno, la mayoría de escritos apócrifos surge justamente en este periodo. A pesar de eso, la Iglesia Católica Romana reafirmó su creencia y su adherencia a estos escritos en el Concilio de Trento, pero obviamente desde antes otros concilios de la Iglesia Católica Romana ya habían aceptado algunos libros, incluso no de el traductor de la Vulgata. Como hemos hablado, él dejó en claro que estos libros no deberían ser estimados como igual al resto del canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, la Iglesia Católica los acepta, los abraza y les llama deuterocanónicos, es decir, parte del segundo canon. Pero los cristianos, protestantes, reformados no creemos eso por muchas y otras razones. Una de ellas, quizá de las más fuertes, es que nunca fueron parte de las escrituras hebreas, jamás se consideraron por los antiguos hebreos, judíos, como parte del canon de sus Biblias. Siempre han sido rechazados por los judíos y tanto por los protestantes. Y es más, ninguno de esos libros fue citado por Cristo o por los apóstoles de Cristo. No se toman como autoridad divina. Y bueno, los padres de la Iglesia, a pesar de las diferencias, la mayoría no está de acuerdo con la inclusión de estos libros, aunque Agustín y otros podrían pronunciar algo a favor de los libros deuterocanónicos. Sin embargo, la mayoría de padres de la Iglesia estaba de acuerdo en que la lista del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como la conocemos hoy día, es la que deberíamos someter nuestros corazones y nuestras conciencias. Si hay una evidencia interna que no nos permite aceptar estos libros como inspirados por el Señor, por muchas contradicciones, no solamente internas en el mismo libro o escrito, sino contradicciones con libros del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales no podemos aceptar, y vemos que son imperfecciones que son propias del ser humano, por lo tanto no pueden ser aceptadas como palabra del Señor. Pero mis hermanos, esto ha sido todo por esta ocasión. Sin embargo, les pido que sigan atentos a los siguientes programas, a las siguientes clases. Espero que les haya sido de bendición esta clase. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo, donde cerraremos el tema de las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.